Muy Vamos a bien. dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tiene como título general Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. El título de la ponencia, Desnaturalización y cultura en el proyecto antropológico. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo. Él es filósofo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio intelectual y académico contar con la participación del doctor Ernesto Priani Saizo. ¿Puede hacer uso de la palabra, maestro? Muchísimas gracias, Daniel, y como siempre, un gusto poder estar con ustedes y muy agradecido al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Vida Digital y Ciudadanía Digital, perdón, por la invitación para estar con ustedes. Hoy vamos a tratar de reflexionar sobre lo que significa el proyecto antropológico de principios de siglo. He dedicado las tres charlas anteriores a hablar con detalle de las ideas de Max Scheler, de Al- Arnold Geller y de Ernest Cassirer, pero ahora me gustaría, y la intención de hacerlo particularmente era poder entrar a profundidad en ellas, para luego, como en esta ocasión, podernos abrir a tratar de entender qué es lo que está en el fondo y por lo tanto qué consecuencias tiene las ideas antropológicas de esto que podríamos llamar la antropología filosófica de principios de siglo en la construcción de la inteligencia artificial. Eh, lo que quiero decirles es que entre 1900 y 1950, más estrictamente si consideramos que la publicación del libro de Max Scheler es de 1925, entre 1925 y 1950 se forma lo que se propone como un proyecto de antropología filosófica. Y como ya lo he anunciado, los filósofos que proponen este proyecto de filosofía, de antropología filosófica, son tres pensadores alemanes, Max Scheler, Arnold Gehlen y Ernest Cassirer. Ya hemos dedicado episodios, pues, a analizar cada una de estas, pero ahora lo interesante es ver cómo en conjunto responden a una serie de problemas y apuntan en ciertas direcciones. Lo que nosotros podemos observar desde un principio es que el proyecto de antropología filosófica se desarrolla a partir de una crisis y esta podríamos denominarla como una crisis conceptual de finales del siglo XIX como, digamos, encabezada principalmente por Darwin, pero no únicamente por Darwin, que pone en cuestión lo que podríamos pensar eran fundamentos esenciales de la concepción humana de la burguesía del siglo XIX. Pero hay otro hecho que concurre, es decir, hay esta crisis inicial, pero hay este otro hecho que concurre, que consiste en que estas ideas emergen unas en la entreguerra. Scherer escribe justo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto Gehlen como Cassirer escriben durante la Segunda Guerra Mundial. Uno en Alemania, otro ya en Estados Unidos. De manera que estas preocupaciones por el hombre están atravesadas no solo por esta primera crisis conceptual, sino por la crisis que desata o incluso podríamos decir la desesperación o el cuestionamiento profundo a la cultura
y a la vida y al desarrollo tecnológico que significan las dos guerras. Es un espejo también el desarrollo de la antropología filosófica de un cambio radical en el modelo social, que lo vamos a ver con detalle, pero que consiste propiamente en el paso de la sociedad burguesa a la sociedad moderna. Ahora, la crisis tiene, como decíamos, un primer gran protagonista. Y ese gran protagonista es Darwin y la teoría de la evolución. Y la razón por la que esta teoría se pone en el principio de esta crisis es porque fundamentalmente lo que hace es poner en duda el origen del hombre, el origen divino del hombre. Porque lo que hace es mostrar que los atributos que pensábamos que eran exclusivos de los hombres, de los seres humanos, se encuentran también en los animales y que por lo tanto la expresión humana de esos atributos es fruto de la evolución, pero no fruto de una condición excepcional del hombre. A mí me parece que las propuestas de Darwin lo que hacen en el fondo es naturalizar al hombre. Y lo que quiero decir con naturalizar al hombre es que a un ser que ciertamente desde la antigüedad se le ha reconocido una condición animal, también se le otorgaba una condición divina. Ahora esta condición divina, a partir de la teoría de la evolución, queda excluida, de manera que lo que asciende o lo que crece en la idea del hombre es su origen natural y biológico. El hombre no es un ser distinto al resto de los seres de la creación, es simple y sencillamente una expresión más sofisticada o incluso, si quieren ustedes, mucho más acabada de lo que encontramos en la naturaleza. Y al mismo tiempo que se produce esta naturalización del hombre, el hombre deja de ser el eje de la creación, porque ya no hace sentido, ya no es el espejo de Dios, la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es uno más de los seres de la creación. Deja de ser centro y se convierte en un elemento más dentro de una creación que lo rebasa. Esta no es, sin embargo, la única crisis conceptual que encontramos a finales del 19. La otra crisis conceptual es la que trae Marx a su crítica al capitalismo, pero sobre todo a su enunciación de que el elemento más importante o el eje más importante de la vida contemporánea es el trabajo y que el trabajo es el eje de toda la sociedad. Hay otro elemento importante que aparece también en Marx, que está, por supuesto, relacionado con el trabajo, y es la relación entre este y la tecnología. Algo que vamos a encontrar a principios del siglo XX, igual en los años 30, es esta identificación de la emergencia del trabajador como la nueva gran figura social alrededor de la cual se mueve toda la sociedad y cómo este trabajador es quien lleva a cabo la utilización de la tecnología y cómo el trabajo queda asociado a la apropiación de la tecnología. El efecto que tiene la crisis que produce Marx es, por supuesto, sustituir la cultura burguesa, esta idea de la alta cultura, de la cultura de los salones, de la alta literatura, de la buena música, por la praxis del trabajo. Lo que es importante y lo que se vuelve central en la vida social es el trabajo, no esa alta cultura. El último elemento proviene también de la biología y es la propuesta de Huxley de que cada uno de los seres tiene un mundo propio. De hecho, buena parte, y lo vamos a ver, buena parte de las ideas de la antropología filosófica responden no solo a Darwin, sino también a esta propuesta del hombre y del mundo cerrado. El hombre tendría así un mundo propio, estaría encapsulado en su propio mundo
y no tendría posibilidades de hacer nada fuera de lo que es capaz de vivir y ver y percibir a partir de su propia condición biológica. Hay una última que no he colocado aquí, pero que es importante también tomar en cuenta, que es la que aporta Freud, que consiste, por supuesto, en reconocer que hay elementos de la acción humana que no pasan por la conciencia. Y esta idea, digamos, de seres o de acciones, de pensamientos inconscientes, también van a romper con esta centralidad de la razón y abrirán la puerta a muchas cosas. De manera que podemos ver, en principio, cómo a finales del siglo XIX se está produciendo un cambio sustancial de ideas fundamentales que habían mantenido unida a la sociedad y que había, sobre todo la sociedad europea, que la habían mantenido unida, que era una expresión de estas ideas principales, y que de pronto ven emerger otras cosas, otras formas de ver el mundo. A eso responde, a esa crisis responde el proyecto antropológico. Y el proyecto antropológico va a responder a esta crisis con cuatro ideas fundamentales, cuatro ideas que conforme las iremos viendo, veremos cómo responden con mucha claridad a los elementos de esta crisis. Yo podría decir, de hecho, que es una reacción conservadora, no revolucionaria, es decir, no son propuestas que buscan avanzar dentro de la nueva sociedad, sino que buscan de alguna manera retrotraernos a las ideas anteriores. Por supuesto, sin lograrlo, pero digamos con este sentido de conservación. El primer eje es la unificación de la idea del hombre. Una de las preocupaciones principales de los tres autores es que existen ideas del hombre que están en conflicto, principalmente la religiosa y la biológica, y entonces buscan encontrar una idea unificante. La segunda es desnaturalizar al hombre. Vamos a ver que el concepto tiene quizás otros elementos, pero la idea es el avance que ha producido Darwin de naturalizar al hombre, de hacerlo cada vez más, más biológico, más animal, es seguir el camino contrario, entender al hombre menos en su relación con su parte biológica y más en relación con aquella parte que sería propiamente humana y que no sería natural. Por supuesto, el tercero es abrirlo al mundo, que, como ustedes pueden darse cuenta, responde directamente a la preocupación generada por la tesis de Uxkelu de un mundo cerrado al que solo cada ser en el mundo tiene acceso. Y finalmente, una reivindicación de la cultura, pensando claramente en que la primacía no está en el trabajo, sino en la cultura. Vamos a ver estos ejes ahora con más detalle y mucho más cuidado. ¿Qué quiere decir unificar la idea del hombre? Ya lo habíamos dicho, se trata sobre todo de superar la fragmentación de los estudios sobre el hombre. Pero el fondo de la cuestión tiene que ver en realidad con una propuesta de universalismo. Porque al unificar la idea del hombre, es decir, al tratar de romper la fragmentación de los estudios sobre el hombre, lo que se intenta es llegar a una idea del hombre que sea universal, que sea la misma para, sin importar, digamos, las diferencias. Esta idea, de hecho, es la que va a colapsar a principios de nuestro siglo, justamente al poner en cuestión ese universalismo. Pero, digamos, el impulso inicial es tratar de recuperar una idea universal del hombre. Ahora, hemos visto, si tuvieron oportunidad de atender las sesiones previas, que una parte sustancial de la discusión de la antropología filosófica de principios del siglo XX tiene que ver con esta idea de tratar de quitarle el aspecto biológico a lo humano, a aquello que define al hombre. No es que ninguno de los autores niega el origen biológico, tampoco quieren negar la evolución, pero sí buscan que este no sea
el elemento determinante y decisivo a la hora de caracterizar al hombre. Lo que buscan sobre todo es mostrar que lo humano no viene de lo animal, no se produce desde lo animal, incluso en un autor que sí acepta, digamos, el desarrollo evolutivo como parte integral de la constitución del hombre, como es Cassirer, al final se inclinará por pensar de que hay un aspecto que no puede ser derivado de lo animal, aunque sí producto de lo animal, pero que define de manera exclusiva al hombre y su capacidad simbólica. La idea que domina, sin embargo, es esta idea que el hombre se construye yendo en contra de la vida, que es lo que dice Max Scheler, o que su condición es primitiva, que es lo que dice Arnold Gellen, en el sentido de que, tanto en uno como en otros casos, digamos, o se ataca el origen biológico, o se vuelve en contra de la propia naturaleza biológica del hombre, o que no se desarrolla esa naturaleza biológica hasta sus últimas consecuencias. Que al final la idea es que esa condición biológica queda finalmente limitada para dar lugar a una definición del hombre que no provenga de ella. En cuanto a abrirlo al mundo, este punto es muy importante, en primer lugar, no solo porque responda específicamente a esta otra tesis de la biología, sino que lo que permite la idea de que el hombre se abre al mundo es el dominio del hombre sobre el mundo. Es decir, lo que tenemos en esta idea de la apertura al mundo es el antropocentrismo en su sentido más puro. De todos los seres, el único que puede abrirse al mundo es el hombre. Y esa apertura significa dominio y significa al final que el hombre es el eje finalmente de toda la creación. Podemos ver cómo lo que están intentando es dar pasos hacia atrás de aquello que había puesto en cuestión o se había puesto en cuestión a finales del siglo XIX. El último punto tiene que ver con reivindicar la cultura. La idea la encontramos quizás mejor expresada en Cassirer, en el sentido de que la cultura es el campo que es propiamente humano. Es ese campo en que la biología no tiene cabida y que es una expresión exclusiva de aquello que es humano. Pero hay un elemento más que está a la base de esta idea, y es que la cultura es un fenómeno distinto al trabajo también. No solo a esta condición biológica y animal del hombre, sino también a la condición de trabajador. La cultura no es la producto del trabajo, la cultura es producto de la creatividad, de la condición verdaderamente humana y por lo tanto debe ser distinguida del trabajo. De nueva cuenta, lo que encontramos en todos estos autores es un intento de reconstruir algunas ideas o de volver a justificar algunas ideas que fundamentaban la idea del hombre antes de la crisis de finales del XIX. Y lo hacen, digamos, por supuesto, aprovechando los conceptos que ya están a su alcance, pero siempre tratando de volver a una idea universal, antropocéntrica, cultista del hombre. Ahora, el proyecto no es un proyecto unificado en el sentido de que no se trata de la expresión de una militancia en una idea eje, sino fundamentalmente de autores que comparten algunos de estos elementos, pero difieren en algunos otros. En realidad hay dos diferencias fundamentales, sobre todo en Gellen y Cassirer, que son los autores que retoman el proyecto de la antropología filosófica de Max Scheler y que se aproximan de otra manera. Por un lado, Gellen se va a inclinar por afirmar la primacía del trabajo sobre la cultura al decir que el ser humano es un ser práctico. Y en ese sentido va a
digamos, hacer mucho más quizás un hombre de su tiempo, es decir, compartirá todos el resto de los elementos de la antropología filosófica, pero creerá que aquello que define realmente al hombre es el trabajo, no la cultura. Por eso no coincide con Cassirer, que pensará, por supuesto, que es la cultura aquello que fundamentalmente define al hombre. Cassirer, por su parte, va a diferir porque él concuerda con Uxekul y no va a postular la idea de la apertura al mundo. Es decir, si hay una posición quizás menos antropocéntrica de las tres que hemos estado analizando, es precisamente la de Cassirer, porque esto implica que el hombre no extiende necesariamente su dominio sobre el mundo, sino solo sobre la cultura, que es aquella, aquella parte en la que accede, donde vive, el que es propiamente su mundo. La importancia de marcar las diferencias es, por supuesto, por un lado, mostrar que no se trata de un proyecto absolutamente unificado, sino en desarrollo y en discusión, y por otro lado, mostrar, sin embargo, cómo los autores efectivamente van coincidiendo en algunas ideas centrales. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque la inteligencia artificial va a aparecer en 1956, es decir, apenas una década después de la aparición de los últimos textos de Galen y de Cassirer. Porque la conferencia que da lugar y digamos que da nombre al campo, la de Dartmouth College en el verano de 1956, es justo una reunión académica donde se elige el nombre de inteligencia artificial para agrupar un campo que no existía, es decir, el campo de las máquinas pensantes, que no había, digamos, no tenía una consolidación, tenía muchas líneas de investigación y aquí se intentan agrupar. Es importante ver, por supuesto, también que se trata de un proyecto de la posguerra. Una vez terminada, digamos, la fase más destructiva que ha tenido la humanidad, aunque se prolonga, por supuesto, en nuestros días, pero digamos, la última gran expresión de una catástrofe militar es la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto aparece justo en los años 50, que es el momento probablemente de mayor optimismo después de la guerra. Ahora, es difícil pensar que las ideas antropológicas que hemos revisado están en el proyecto de nacimiento de la inteligencia artificial. Más bien, mi argumento es que cuando el proyecto de inteligencia artificial aparece, aparece en el contexto de estas ideas del hombre, lo cual hace que haya, por supuesto, como veremos, algunos puntos de contacto en el primer desarrollo de la inteligencia artificial y el proyecto antropológico. Y uno de estos puntos de contacto me parece que queda muy bien expuesto en este fragmento de la propuesta enviada por McCarthy, Minsk y Rochester y Shannon, que son los que convocan a la reunión del verano del 53, en donde dice que se proponen reunirse este, para construir máquinas que puedan simular la inteligencia. An attempt will be made to find how make machine use language from abstractions and concepts, solve kind of problem now reserved for humans and improve themselves. Y aquí me parece que es muy importante retener esta idea del uso del lenguaje, del uso de abstracciones y de conceptos para resolver problemas que ahora solo están reservados para humanos. No hay una expresión, por supuesto, cabal de cuáles son esos problemas, ni tampoco hay una ascripción a esta tradición de la antropología filosófica, pero cuando en ese momento se escribe cuáles son los problemas que están reservados a los humanos, podemos, por supuesto,
pensar que están refiriéndose a los problemas del uso del lenguaje, de la abstracción y de los conceptos, es decir, de aquello que construye y constituye la cultura, de aquello que estos filósofos han descrito como el campo de lo propiamente humano. De manera que la inteligencia artificial busca crear una o replicar o simular una condición reservada para los hombres en un proyecto que, aunque no está claramente dicho aquí, va a apuntar justo hacia la desnaturalización y, por lo tanto, hacia la artificialidad de la inteligencia. Es decir, se inserta de alguna manera en el proyecto que hemos visto que se está construyendo, de tratar de reducir las condiciones biológicas, y una forma de hacerlo es a través de instrumentos artificiales. Ahora, es interesante también reparar que la primera hipótesis dominante de la inteligencia artificial es la siguiente, es pensar que el cerebro humano es una realización orgánica de un sistema universal de símbolos y que, y que las computadoras aspiran a ser justamente máquinas generales de símbolos. Hay que recordar que eso es justamente lo que propone Cassirer en el sentido de que la condición propiamente humana es la condición simbólica. De manera que nosotros tendríamos, por un lado, esta condición simbólico-orgánica, que sería el hombre, de acuerdo con Cassirer, y por otro lado, la aspiración de que las computadoras puedan generar un sistema general de símbolos que representen adecuadamente al mundo. Podemos ver de nuevo cómo hay un contacto, una coincidencia con el proyecto de la antropología filosófica y al mismo tiempo, como este proyecto de nuevo vuelve a pensar en una condición humana, que se va desbiologizando a través de sistemas artificiales. De manera que, y esto ya para concluir nuestra charla de hoy, el proyecto inicial de la inteligencia artificial parece responder a las ideas del proyecto de la antropología filosófica. Es universalista porque, por supuesto, lo que buscará representar es un sistema general universal, es decir, no piensa que haya mentes diversas, no piensa que haya sensibilidades diversas, sino que es una posición universalista que busca la desnaturalización, de nuevo, por la vía, en este caso, de generar instrumentos artificiales que representen o imiten o simulen las propias condiciones humanas, y vuelve a ser antropocéntrica porque está tomando al hombre siempre como aquella medida de todas las cosas o como aquel principio al que tiene que imitar. ¿Por qué no imitamos otras inteligencias no humanas? Es una pregunta que puede hacerse porque, claro, ellos están inmersos todavía en estas ideas que se han venido desarrollando a principios de siglo. Y un elemento que me parece muy interesante destacar aquí es cómo en la inteligencia artificial confluyen dos elementos que son los elementos de la divergencia dentro del proyecto de la antropología filosófica. Es fundamentalmente una tecnología, o se plantea como una tecnología, por supuesto, de carácter simbólico. Y esto quiere decir que combina al mismo tiempo el mundo de la praxis de Galen, es decir, el mundo del trabajo, y el mundo del trabajo a través de operaciones con una tecnología simbólica, es decir, una tecnología de la cultura y del mundo cultural. Pero bueno, me quedo aquí. Me interesaba mucho apuntar estas coincidencias y apuntar de nueva cuenta cómo la aparición de la inteligencia artificial se va a recibir con estas ideas, porque conforme avancemos,
nos iremos dando cuenta cómo estas ideas se reciclan, se renuevan en algunos casos, pero siguen marcando de alguna manera el proyecto antropológico que está a la base de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no, en realidad no solo es el proyecto de una tecnología, sino que claramente es el proyecto de una idea del hombre. Para las próximas dos sesiones vamos a mirar ahora un poco la reacción a los desarrollos tecnológicos que va a haber entre los 60 y los 70. Vamos a examinar a Herbert Marcuse y el hombre unidimensional, es decir, una nueva idea del hombre inmersa en un mundo tecnologizado, la réplica que y la réplica que Habermas le va a hacer a Marcuse. Pero esas serán pues las charlas que siguen. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tuvo como título general Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. El título de la ponencia, Desnaturalización y cultura en el proyecto antropológico. Esta ponencia estuvo a cargo del maestro doctor Ernesto Priani Saizo. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un privilegio, un honor contar con su participación. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.